Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Tengo 34 años. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y durante 7 años fui operador del Cártel de Sinaloa. Hoy estoy en un programa de protección de testigos, en un lugar que no les puedo decir, con un nombre que ya no es el mío. Y lo que voy a contarles esta noche no lo escucharon en ningún noticiero. No lo van a encontrar en ningún expediente judicial. Porque los que lo vivieron conmigo están muertos o están callados por miedo. Una sola vez en mi vida me obligaron a elegir quién vivía y quién moría. No fue una vez entre enemigos. Fue entre gente que yo conocía, gente que me importaba, y esa decisión me partió en 2 mitades que nunca volvieron a encajar. Antes de que me juzguen, quiero que entiendan una cosa. Yo no nací malo. Nadie nace malo. Uno se va convirtiendo en algo que no reconoce cuando se mira al espejo. Y el problema es que el proceso es tan lento, tan gradual, que para cuando te das cuenta ya no hay espejo. Ya no hay reflejo. Ya solo hay sangre en las manos y órdenes que cumplir. Pero esa noche, la noche de la que les voy a hablar, fue diferente. Esa noche no hubo gradualidad. Esa noche fue un cuchillo limpio, directo al centro de lo que quedaba de mí. Me dijeron, Rodrigo, tienes que escoger. Uno de los dos se va a quedar aquí esta noche. Tú decides cuál. Y los dos eran personas que yo conocía. Los dos tenían familia. Los dos me miraban a mí como si yo fuera Dios, como si yo tuviera el poder de salvarlos. Y yo no era Dios. Yo era un pinche operador con las manos temblorosas y la garganta seca, parado en medio de un bodegón en las afueras de Navolato, con 15 años de condena encima si hablaba y una bala en la cabeza si no obedecía. Elegí. Y esa elección me destruyó. No de inmediato. Así no funciona la destrucción. La destrucción es silenciosa, es paciente. Te va comiendo por dentro como el óxido come el metal. Despacito, sin que lo veas, hasta que un día te apoyas en la estructura y cede entera. Eso me pasó a mí, y por eso estoy aquí, grabando esto en una habitación que no es mía, con una cámara prestada, hablando con ustedes a las 3 de la mañana, porque no puedo dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, lo veo, siempre lo veo. Pero voy a empezar desde el principio. Porque para que entiendan esa noche, necesitan entender cómo llegué hasta ahí. Y cómo llegué hasta ahí empieza con una deuda que no era mía. Tenía 26 años cuando mi hermano menor, Ernesto, le pidió prestado dinero a los muchachos del barrio. No a un banco, no a una familia, a los muchachos. A esos que están en las esquinas con las chamarras y los tenis limpios y la mirada vacía. Ernesto tenía 22 y se había metido en un negocio de ropa que quebró a los 3 meses. Necesitaba 80,000 pesos para saldar una deuda con el proveedor. Porque si no pagaba, lo iban a demandar y perdía todo. Los muchachos le dieron el dinero en efectivo, sin papeles, con una sola condición. En 90 días devolvía 120,000, o ya sabrían cómo cobrar. Ernesto no pagó. No porque no quisiera, sino porque se enfermó. Un accidente en moto, fractura de fémur, 30 días en el hospital, sin seguro, sin trabajo. Cuando salió, los 90 días ya habían pasado y la deuda había crecido a 200,000, con los intereses que ellos mismos calculaban a su conveniencia. Y entonces llegaron a mi casa, a la casa de mi mamá, a las 6 de la tarde, con 2 camionetas y 4 hombres armados. No le hablaron a Ernesto, me hablaron a mí, porque yo era el hermano mayor, porque yo era el que tenía que responder. El que habló se llamaba el Chori, flaco, con un tatuaje de una víbora en el cuello. Voz tranquila como el que ya no necesita gritar para que le tengan miedo. Me dijo, mira carnal, tu hermano nos debe, y tu hermano no puede pagar.
Entonces tienes dos opciones. O le buscas el dinero en 48 horas, o tu hermano se viene a trabajar con nosotros hasta que lo salde. O tú te vienes. Tú escoges. Me quedé paralizado. Mi mamá estaba en la cocina. Podía escucharla mover los trastes. Y yo estaba en la puerta de mi propia casa negociando la libertad de mi hermano con un hombre que tenía una pistola en la cintura y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. El que se tarde, me dijo. Y se fue. Ernesto lloraba. Me decía que él se iba, que era su problema, que yo no tenía por qué. Pero Ernesto tenía 22 años y se quebraba si lo miraban feo. Yo sabía lo que le iban a hacer. Los había visto trabajar. Los había visto en el barrio. Los que se iban con ellos no volvían siendo las mismas personas, si es que volvían. Me fui yo. Le dije a mi mamá que había conseguido trabajo en Navolato, en una empresa de logística. Ella me creyó porque quería creerme. Y a Ernesto le dije, no me busques, no le cuentes a nadie. Y sal de Culiacán en cuanto puedas. Ernesto salió. Se fue a Hermosillo con un tío. Hizo bien. Yo me fui con el Chori. Los primeros días fueron en una casa de seguridad cerca de la carretera. Me dieron ropa, comida, un catre. Me hicieron esperar. Eso fue lo primero que aprendí del narco. La espera. Te hacen esperar para ver cómo reaccionas, para medir tu nervio, para que cuando llegue la orden ya estés tan aburrido, tan desesperado por hacer algo. Que lo que sea que te pidan te parezca mejor que seguir en ese cuarto sin ventanas, contando las grietas del techo. Al cuarto día llegó un hombre diferente. No era el Chori. Este era más grande, más callado, con una mirada que te hacía sentir que ya te había analizado entero antes de que abrieras la boca. Se llamaba el ingeniero. Nunca supe su nombre real. Nadie le preguntaba esas cosas al ingeniero. Se sentó frente a mí y me preguntó 3 cosas. Si sabía manejar, si sabía callarme, y si tenía familia que dependiera de mí. Le dije que sí a las 2 primeras y que no a la tercera. La tercera era mentira, pero ya había aprendido que en ese mundo la familia era una debilidad que te podían usar como palanca. El ingeniero asintió, anotó algo en un papel y me dijo, «Empiezas mañana». No me dijo qué iba a hacer, simplemente «empiezas mañana». Y empecé. El primer trabajo fue simple. Manejar una camioneta de un punto a otro, nada más. Sin preguntar qué llevaba adentro, sin revisar la carga, sin hablar con nadie. Recoger en un domicilio en Culiacán, entregar en una dirección en Los Mochis, regresar. 8 horas de manejo. 4 retenes de la policía en el camino. Ninguno me detuvo más de 10 minutos. Cuando llegué de vuelta al punto, el Chori me dio un sobre con 5,000 pesos y me dijo, «Buen trabajo. 5,000 pesos en un día». Yo ganaba 12,000 al mes en mi trabajo anterior. No me pregunté qué llevaba. No quise saber. Eso también lo aprendí rápido. El que no sabe no es cómplice. El que no pregunta duerme tranquilo. Mentiras que uno se cuenta para poder seguir respirando. El segundo trabajo ya fue diferente. Me pusieron de copiloto con un hombre que se llamaba el Tiburón. Moreno, gordo, con una risa fácil que te desarmaba. El Tiburón llevaba 3 años en la organización y me fue explicando las reglas durante el trayecto, como si me estuviera enseñando a manejar un negocio. Nunca llegues tarde, nunca llegues temprano, nunca te hagas el listo, nunca preguntes por los que ya no están y nunca, pero nunca, le falles al patrón. Le pregunté quién era el patrón. Se rió. Todos son el patrón, carnal, según quien te esté mirando. Esa vez sí vi lo que llevábamos. Era un cargamento de droga, bien empacado, sellado al vacío, metido en compartimentos falsos en el piso de la camioneta. El Tiburón lo dijo sin dramatismo, como quien describe lo que desayunó.
Y yo asentí como si fuera lo más normal del mundo. Porque en ese contexto, en ese momento, ya lo estaba procesando como normal. Así empieza. No con una decisión grande, con 1000 pequeñas normalizaciones. A los 2 meses, yo ya manejaba solo. A los 4, empezaba a supervisar las rutas de otros. A los 6, tenía 2 personas a mi cargo. A los 8 meses, el ingeniero me llamó a una reunión y me dijo que yo tenía buena cabeza. En ese lenguaje, buena cabeza significaba que podía subir. Y subir en ese mundo era lo que todos querían, porque subir significaba más dinero, más respeto, más protección. Lo que nadie te decía era que subir también significaba más responsabilidad sobre lo que pasaba debajo de ti, más sangre en las manos, más nombres que cargar. Fue en esa época cuando viví el primer episodio que me hizo entender, de verdad, en qué me había metido. Había un muchacho en el equipo que se llamaba El Pollo. 19 años, flaco, nervioso, de un pueblo cerca de Badiraguato. El Pollo cometió un error, no un error grave, un error humano. Llegó media hora tarde a un punto de entrega porque la camioneta tuvo una ponchadura y no tenía señal para avisar. Cuando llegó, el cargamento ya no estaba. El contacto se había ido y la operación se había perdido. No fue su culpa, pero en ese mundo la culpa no se analiza. La culpa se asigna al que está más cerca del error. Me llamaron a mí. Me dijeron que El Pollo era mi responsabilidad porque yo lo había incluido en la ruta. Y me preguntaron qué recomendaba yo. Tenía 26 años. Llevaba 10 meses en la organización. Y me estaban preguntando qué hacer con un muchacho de 19 que había llegado tarde por una ponchadura. Entendí en ese momento que no había respuesta correcta, que la pregunta era una prueba, que lo que importaba no era lo que dijera sobre El Pollo, sino lo que mi respuesta revelaba sobre mí. Si lo defendía demasiado, parecía blando. Si pedía que lo castigaran, parecía despiadado sin criterio. Dije, que lo bajen de las rutas, que lo pongan en almacén 3 meses. Si vuelve a fallar, ya es otro tema. El ingeniero me miró un momento y asintió. Está bien. El Pollo pasó a almacén. 3 meses después lo pusieron en otra ruta. 2 meses más tarde lo encontraron en un canal. Nunca supe por qué. Nunca pregunté. Porque ya había aprendido la regla más importante. No preguntes por los que ya no están. Pero esa noche, cuando me enteré, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la casa donde vivía y pensé, ¿yo pude hacer algo más? Si hubiera dicho otra cosa, ¿estaría vivo? No lo sé. Esa es la verdad. No lo sé. Y esa incertidumbre es peor que la culpa directa. La culpa directa te aplasta. La incertidumbre te carcome. Seguí. ¿Qué más podía hacer? Para el año y medio ya era lo que ellos llamaban un responsable de plaza. No el jefe. Había varios niveles por encima de mí. Pero en mi área, en mi zona, yo era el que coordinaba, el que resolvía, el que tomaba las decisiones operativas del día a día. Ganaba bien. Vivía en una casa buena. Tenía un carro nuevo. Tenía gente que me respetaba. En la calle, los vecinos me saludaban con cuidado, con ese respeto que en realidad es miedo disfrazado de cortesía. Yo lo sabía y lo dejaba pasar, porque también era adictivo. El poder, la sensación de que nadie te podía tocar. Es una droga sin sustancia, pero con el mismo efecto. Te va necesitando más y más, y cuando se acaba, el hueco que deja es insoportable. Me mandaron a una reunión en Navolato. Fue un martes, no recuerdo exactamente el mes, pero era época de calor, ese calor húmedo y pesado que te aplasta en Sinaloa entre julio y agosto. La reunión era en un rancho privado, bien cuidado, con vacas y todo el teatro de un negocio legítimo. Éramos 6 hombres alrededor de una mesa.
ingeniero, el Chori. Tres tipos que yo conocía de vista, pero con los que nunca había trabajado directamente. Y yo. Me dijeron que había un problema de confianza. Dos hombres dentro de la organización habían sido identificados como posibles informantes. No había certeza. Había indicios. Patrones de comportamiento. Filtraciones en operaciones que solo ellos conocían. Contactos con personas que no debían tener contacto. Los dos estaban bajo vigilancia desde hacía semanas. Y ahora había que tomar una decisión. Los dos hombres eran el Flaco Armenta y un tipo al que todos llamaban el Güero Ramos. Yo conocía al Flaco desde los primeros meses. Habíamos manejado juntos varias veces. No éramos amigos íntimos, pero había una confianza de trabajo, esa confianza que se construye cuando dependes del otro en situaciones de presión. El Flaco era tranquilo, eficiente, puntual. Nunca me había dado motivo de desconfianza. El Güero Ramos lo conocí después. Era más nuevo que yo en la organización, más joven también, 29 años. Había entrado por recomendación del Chori. Tenía familia, una esposa, un hijo de 4 años. Me lo había cruzado varias veces en puntos de reunión. Una vez me prestó su cargador cuando se me acabó la pila. Pequeñas cosas, pero en ese mundo, las pequeñas cosas son las que te quedan. El ingeniero me miró a mí directamente y dijo: Rodrigo, tú los conoces a los dos. Tú has trabajado con los dos. Queremos tu opinión. Y entonces el Chori añadió algo que me cayó como un balde de agua helada. Si los dos son ratas, los dos se van. Pero si solo es uno y el otro es leal, no queremos desperdiciar a un elemento útil. Así que dinos, ¿cuál de los dos te da más confianza? Silencio. Yo entendí en ese momento lo que me estaban pidiendo. No una opinión, una condena. Estaban pidiéndome que eligiera cuál de los dos vivía. Mi cerebro empezó a trabajar a una velocidad que nunca antes había experimentado. Pensé en el Flaco. Pensé en el Güero. Pensé en sus caras, en cómo hablaban, en detalles que nunca me había parado a analizar conscientemente, pero que de alguna manera estaban todos archivados en algún lugar de mi memoria. Y al mismo tiempo, con otra parte del cerebro, pensé en mí, en lo que pasaría si me negaba a responder, en lo que pasaría si decía que no sabía, en lo que pasaría si escogía mal. No tengo suficiente información para decirles con certeza cuál de los dos es el problema, dije. Traté de sonar firme. ¿Qué indicios concretos tienen? El ingeniero me explicó. Había 2 operaciones comprometidas. En la primera, solo el Flaco había tenido acceso completo a los detalles. En la segunda, solo el Güero. Pero había una tercera operación, más reciente, que también había sido comprometida. Y en esa tercera, los dos habían tenido acceso. Entonces, podría ser cualquiera de los dos. O podría ser los dos. Si es el Flaco, dijo el ingeniero, entonces el Güero es leal y lo podemos usar para montar una trampa. Si es el Güero, el Flaco puede hacer lo mismo. Pero si son los dos. Se encogió de hombros. El gesto decía todo. ¿Y si ninguno de los dos es el informante? Pregunté. Era la pregunta que no debía hacer, pero la hice. El Chori me miró con una expresión que mezclaba impaciencia con algo cercano al respeto. Esa posibilidad también la consideramos. Por eso no tomamos la decisión nosotros solos. Por eso estás tú aquí. Llevaban semanas vigilándolos. Semanas de análisis. Y me estaban pidiendo que yo, en esa mesa, en ese momento, pusiera la balanza. No porque yo tuviera más información que ellos, sino porque necesitaban que alguien de dentro, alguien que los conociera de cerca, asumiera la responsabilidad de la elección. Necesitaban que la sangre tuviera un nombre con quien repartirse. Pedí ir al baño. Me dieron permiso.
Me encerré 2 minutos y me miré en el espejo de ese baño rústico de rancho, con el lavabo manchado de agua café y un foco parpadeante, y me dije a mí mismo, no puedes salir de aquí sin dar una respuesta. Porque salir sin respuesta era una respuesta en sí misma. Y esa respuesta decía que yo no era confiable. Y los que no eran confiables tampoco duraban mucho. Volví a la mesa. Pensé en todo lo que sabía. Pensé en los patrones. El flaco era metódico, reservado, nunca hablaba de más. El güero era más suelto, más sociable. Había tenido una pelea con un superior 3 meses atrás, por un asunto de dinero que le habían retenido y que él consideraba injusto. Una pelea que se había calmado, aparentemente. Pero yo la recordaba. Dije, creo que el güero tiene más motivos. La situación del dinero que se le retuvo no la superó. Yo lo vi. Siguió sonriendo, pero siguió molesto. La gente que sigue molesta después de que dicen que ya está bien. Esa gente es peligrosa. Hice una pausa. El flaco no tiene ese tipo de quejas. Es leal porque no tiene razones para no serlo. Silencio en la mesa. El ingeniero asintió muy despacio. Está bien, dijo. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que dijeron. Nos levantamos. Nos fuimos. La reunión había durado 40 minutos. 3 días después me enteré de que el güero Ramos había sido ejecutado. Un balazo en la cabeza, encontrado en un terreno baldío a las afueras de Culiacán. En el periódico lo reportaron como hombre sin identificar hallado sin vida. El tipo de nota de 2 párrafos que lee nadie, porque ya nadie se sorprende. El flaco Armenta siguió trabajando. Lo vi 2 semanas después, en un punto de reunión. Me saludó de mano, como siempre. No sabía nada. No sabía que yo había sido el que había inclinado la balanza. Esa noche, después de enterarme del güero, me fui a casa y no encendí ninguna luz. Me senté en el piso de la sala en completa oscuridad y no hice nada durante no sé cuánto tiempo. No pensé en nada concreto. Solo existí en ese oscuro, respirando, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había mandado a matar a un hombre. No con una pistola, con una opinión, con palabras en una mesa. Y lo peor no era la culpa. Lo peor era que no sabía si había tenido razón. ¿Era el güero el informante? ¿O simplemente era el que tenía el historial más conveniente para señalar? Hasta hoy no lo sé. Hasta hoy esa pregunta me persigue, porque si estaba equivocado, si el güero era inocente, entonces lo maté por nada. Por una pelea de dinero que malinterpreté. Por una sonrisa que leí mal. Y si tenía razón, si el güero realmente era el informante, eso no hace que me sienta mejor. Solo hace que la situación sea menos injusta. Pero el resultado es el mismo. Un hombre muerto, un hijo sin padre, y yo con eso encima para siempre. Lo que vino después fue peor. No en intensidad inmediata, en acumulación. Las semanas que siguieron al güero Ramos fueron las más extrañas de mi tiempo en la organización. Me subieron de nivel. El ingeniero me dijo que yo había demostrado criterio. Me dieron más recursos, más gente, más zona. En la lógica de ese mundo, yo había avanzado. En la lógica del ser humano que todavía había dentro de mí. Algo había muerto y no estaba claro qué era. Empecé a dormir mal. No insomnio total, sino ese dormir a medias donde la conciencia nunca se apaga del todo. Empecé a beber más de lo que bebía antes. No de manera dramática, no al grado de que se notara en el trabajo, sino ese beber pausado y constante que mantiene un nivel bajo de entumecimiento. Suficiente para no sentir tan fuerte. No suficiente para no sentir. Seguí trabajando. Las operaciones continuaban. El negocio no se detiene. Esa es una de las cosas que nadie te dice del narco desde afuera, que es un negocio. Con estructura, con jerarquías, con logística, con reuniones y reportes y evaluaciones de desempeño.
La violencia es una herramienta, no el objetivo. El objetivo es el dinero y el control. La violencia es el instrumento de mantenimiento, como el aceite en una máquina. La usas para que todo siga funcionando. Y cuando uno se normaliza en ese ambiente, la violencia deja de sentirse como violencia. Se siente como administración. Eso es lo más aterrador que puedo contarles. No las escenas de sangre, no los momentos dramáticos. Lo más aterrador es la normalización. Es que un día te despiertas y piensas en términos de eliminación y resolución, como si fueran categorías neutras. Es que ves a un hombre muerto y tu primera reacción es analizar qué falló en el protocolo, no sentir horror por el ser humano que está tirado en el suelo. Yo llegué a ese punto. Lo reconozco. Lo digo porque es la verdad y porque creo que la verdad es lo único que puede servirle de algo a alguien que está escuchando esto. Llegué a ese punto y luego llegó algo que me sacudió de vuelta. Fue un operativo de mediana escala. Teníamos información de que un grupo rival estaba moviendo gente en nuestra zona, gente de una célula que respondía a una facción disidente. El ingeniero ordenó una respuesta. No un ataque masivo, sino una operación quirúrgica. Identificar a los intrusos, neutralizarlos, mandar el mensaje. Me asignaron a coordinar desde tierra. Lo que no sabíamos, o lo que yo no sabía, era que entre los identificados como parte del grupo rival había un error, una confusión de identidad. Un hombre que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el carro equivocado, con el aspecto equivocado. Un hombre que no tenía nada que ver con ningún cártel, ni con ninguna facción. Un hombre que era conductor de reparto y que ese día había tomado una ruta diferente porque la habitual estaba cortada por obras. Yo no estuve presente en el momento de la ejecución. Coordiné desde atrás. Pero fui parte de la cadena. Aprobé la identificación, autoricé el movimiento. Y después, cuando se descubrió el error, nadie lo dijo en voz alta. Nadie dijo, nos equivocamos. Solo hubo un silencio. Y en ese silencio estaba todo. Busqué información sobre el hombre. Me costó trabajo, pero la encontré. Se llamaba Marco Antonio Lerma, 42 años, 3 hijos. Vivía en una colonia modesta del norte de Culiacán. Trabajaba para una empresa de distribución desde hacía 11 años. No tenía antecedentes, no tenía vínculos con nadie. Solo estaba en la ruta equivocada el día equivocado. Esa noche sí lloré. En el baño, con la llave del agua abierta para que no se escuchara. Lloré como no había llorado desde niño, con ese llanto que viene del fondo del estómago y que te sacude entero. Por Marco Antonio Lerma, por el Güero Ramos, por el Pollo, por todos los nombres que llevaba ya encima sin haber querido cargarlos. Y en ese baño tomé una decisión. Todavía no sabía cómo. Todavía no sabía cuándo, pero tomé la decisión de salir. El problema de tomar esa decisión dentro de la organización es que no hay una puerta de salida. No existe un renuncio. No existe un ya no puedo seguir. Lo más cercano a una salida que ofrece ese mundo es la muerte o la cárcel. Y la tercera opción, la que yo empecé a explorar, era la más peligrosa de todas. Hablar con las autoridades. No lo hice de inmediato. Me tomó meses de seguir trabajando como si nada. De seguir siendo el Rodrigo confiable y eficiente que el ingeniero creía que era. Mientras por dentro armaba un rompecabezas de información, fechas, nombres, ubicaciones. Guardaba todo en mi memoria porque poner cualquier cosa en papel o en un dispositivo era suicida. Cada dato lo repetía mentalmente antes de dormir, como si fuera una oración, para que no se me olvidara. No sé cuánto tiempo resistí así. Meses, más de 6. El quiebre llegó por un lado que no esperaba.
Me llamó mi hermano Ernesto. Después de años de no hablar, de no contactarnos por seguridad, me llamó desde un número desconocido. Estaba llorando. Me dijo que nuestra mamá estaba enferma. Cáncer, diagnóstico reciente, estadio avanzado. Y me dijo, Rodrigo, ¿cuándo vas a volver? Ella te necesita. Yo te necesito. Colgué. No pude hablar más. Me quedé con el teléfono en la mano mirando al vacío. Y supe que se había acabado. Que ya no podía seguir siendo dos personas al mismo tiempo. Que si mi mamá se moría y yo estaba escondido en ese mundo, ¿no lo iba a sobrevivir? No emocionalmente. Ya había llegado al límite de lo que un ser humano puede cargar antes de doblarse para siempre. 2 semanas después hice el primer contacto. No directamente con la fiscalía. Eso habría sido demasiado peligroso. Usé un canal indirecto a través de una organización de derechos humanos que tenía vínculos con instancias federales. Mandé un mensaje encriptado con información suficiente para demostrar que lo que tenía era real, pero no suficiente para comprometerme si el canal resultaba infiltrado. Tardaron 10 días en responder. 10 días en los que seguí trabajando. Seguí reuniéndome con el ingeniero. Seguí siendo Rodrigo el responsable de Plaza. Mientras por dentro sentía que el tiempo se me acababa. Que en cualquier momento alguien notaría algo. Que mi cara revelaría lo que estaba haciendo. Que algún error pequeño, algún detalle fuera de lugar, sería suficiente para que alguien empezara a hacer preguntas. Respondieron. Me dijeron que había una vía segura. Me dieron instrucciones muy específicas para un primer encuentro. Me pidieron que llegara solo, sin teléfono, en transporte público, a una dirección que cambiaron 3 veces en el mismo mensaje por razones de seguridad. Seguí cada instrucción al pie de la letra. El primer encuentro fue con un agente federal que no me dio su nombre real, lo que era completamente lógico y yo lo entendí. Me habló con frialdad profesional, sin juzgarme, sin hacerme sentir que estaba haciendo bien algo heroico. Me explicó los términos. Me preguntó qué tenía. Le di los primeros datos, suficientes para demostrar que era creíble. Me dijo que volviera en una semana con más. Esa semana fue la más larga de mi vida. Estaba en una reunión con el Chori cuando me entró un mensaje al teléfono. Un número interno de la organización. El mensaje decía: necesitamos hablar del asunto de Nabolato. Hay inconsistencias. No decía cuáles. No decía cuándo. Pero el Chori me estaba mirando cuando lo leí. Y tuve que mantener la cara completamente neutral, mientras por dentro algo helado me bajaba por el esófago. ¿Todo bien?, me preguntó el Chori. Sí, dije. Nada importante. Esa noche no dormí. Me quedé despierto analizando cada posibilidad. ¿Qué inconsistencias? ¿De qué asunto de Nabolato hablaban? Nabolato era donde había sido la reunión del Güero y el Flaco. ¿Habían descubierto algo? ¿Había alguien que sospechaba de mí? ¿O era una trampa para ver cómo reaccionaba? En ese mundo, los mensajes ambiguos eran una herramienta de presión. Te mandaban algo vago para verte sudar y así saber si tenías algo que esconder. Decidí adelantar el cronograma. No esperar la semana. Mandé un mensaje al canal federal esa misma noche. Les dije que el tiempo se había comprimido, que necesitaba moverme antes. La respuesta llegó al día siguiente. Mañana, misma ruta, 4 de la tarde. El día siguiente me levanté a las 6. Desayuné. Fui a una reunión de trabajo en la mañana como si nada. Al mediodía le dije al Chori que tenía que hacer un recorrido por la zona sur para verificar un punto. Eso era normal, eso era parte de mi trabajo. No levantó ninguna alarma. Fui al recorrido. Y desde el recorrido tomé la ruta que me habían indicado. Caminé 15 minutos a pie. Cambié de ruta 2 veces.
Entré a una tienda de conveniencia, compré algo, salí por la puerta trasera. Tomé un camión. Bajé 3 paradas antes de la indicada. Caminé el resto. La camioneta me estaba esperando donde dijeron. 2 hombres adentro, ropa civil. Uno de ellos me mostró una credencial sin decir nada. Subí. Manejaron en silencio durante 40 minutos. Me llevaron a una casa de seguridad federal en las afueras, no en Culiacán. No sé exactamente dónde. No pregunté. Ahí pasé los siguientes días siendo entrevistado. Horas y horas de declaraciones. Nombres, fechas, ubicaciones, operaciones, rutas, jerarquías. Todo lo que había guardado en mi memoria durante meses salió en esas sesiones. Organizado, detallado, verificable. Lloraba a ratos sin poder evitarlo. El agente que me entrevistaba lo dejaba pasar sin comentario. Seguía con las preguntas cuando yo me recomponía. En algún momento del segundo o tercer día, me enteré de que había habido un operativo en los puntos que yo había dado. El ingeniero fue detenido. El Chori logró escapar en ese momento, aunque fue capturado semanas después. Varios de los que yo conocía fueron detenidos o cayeron en el enfrentamiento. Y yo empecé el proceso que me tiene aquí hoy. Un proceso largo, agotador, que no voy a romantizar porque no tiene nada de romántico. Testigo protegido es una categoría legal, no una vida. Es existir en paréntesis, con identidad provisional, en un limbo que no termina nunca del todo. Mi mamá murió 8 meses después de que yo salí. Pude verla una vez, con escolta, con protocolo, con el tiempo medido. Me miró a los ojos y no me dijo nada de lo que yo había hecho. Solo me agarró la mano, solo me dijo que me quería. Eso fue suficiente y fue todo. Ernesto está bien. No sé dónde exactamente. Tampoco él sabe dónde estoy yo. Así funciona. Nos protegen separándonos. Y yo estoy aquí, en esta habitación, con esta cámara, a las 3 de la mañana, que son siempre las 3 de la mañana cuando tienes esta clase de insomnio. Les cuento todo esto porque hay gente que me está viendo ahora mismo que está en el momento en que yo estaba. En el momento del Chori en la puerta. En el momento del sobre con 5,000 pesos. En el momento en que la organización empieza a parecer la única salida viable. Jóvenes que deben dinero que no tienen. Jóvenes que quieren proteger a su familia y no saben cómo. Jóvenes que creen que el narco es una escalera y no ven que es un hoyo. Yo les digo esto. El hoyo no tiene fondo. Uno cree que ve el fondo porque hay dinero y hay respeto, y hay un cierto orden que da la sensación de estabilidad. Pero ese fondo es falso. Es un piso de vidrio. Y cuando se rompe, caes más lejos de lo que imaginabas. No les voy a decir que fue fácil salir. No les voy a decir que tengo paz. No me siento héroe por haber hablado. Me siento culpable de casi todo lo que les conté. Y esa culpa no se va a ir con ninguna declaración y con ningún video. Pero si una sola persona que está mirando esto en este momento decide no dar ese primer paso, no aceptar ese primer sobre, no meterse en la primera camioneta, entonces esto vale. Entonces esta noche frente a la cámara vale. El Güero Ramos tenía 29 años y un hijo de 4. Hoy ese niño tiene más o menos 11. Crece sin padre por una decisión que yo tomé en 40 minutos en una mesa en un rancho de Nabolato. No hay forma de deshacer eso. No hay forma de pedirle perdón a alguien que no sabe que fui yo. Eso lo cargo. Lo voy a cargar siempre. No entren. No hay nada adentro que valga lo que van a perder afuera. Ni el dinero, ni el respeto, ni la protección falsa que te ofrecen. Porque al final, la única pregunta que importa es la que yo me hago cada noche. ¿Quién eras antes de entrar? ¿Y qué quedó de ese hombre cuando saliste? Yo sé la respuesta a las 2 preguntas. Y la segunda respuesta es lo que me hace no poder dormir. Cuídense.
Y no le crean a nadie que les diga que hay un camino fácil. El camino fácil siempre lleva al mismo lugar, a elegir quién vive y quién muere. Y esa elección te destruye por dentro. No importa cuál des, te destruye igual. Rodrigo Salinas Vega, Culiacán, Sinaloa, 7 años adentro. Y el resto de mi vida afuera, cargando lo que no se puede soltar.